Bueno, en realidad Pintar Pintar no es una editorial para niños. Teóricamente, Pintar Pintar lo que hace es editar libros ilustrados. ¿Por qué? Pues porque la mitad de Pintar Pintar, que es mi hermana Esther, es una excelente ilustradora y esta editorial está hecha al honor de Esther. Entonces hacemos álbumes ilustrados que casualmente la gente entiende que son siempre infantiles o casi siempre infantiles. Hablando el otro día con Pepe Monteserín, me decía él que él no escribía libros para niños, que él escribía libros y que esos libros podían ser leídos por niños. Pues en el caso nuestro, nosotros hacemos libros ilustrados, y que casualmente esos libros pues llegan a los niños y les gustan. En el caso de Pintar Pintar, como todavía es una editorial muy pequeña y somos muy pocas personas las que estamos aquí, pues el trabajo de una editora como puedo ser yo, pues es hacer de todo, desde tema de búsqueda de escritores, del control legal de escritores e ilustradores, llevar el tema de coordinación editorial. Bueno, todo lo que supone parte de negocio y que no entra dentro de la técnica y dentro de la parte de hacer el libro en sí, pues esa es la parte que a mí me corresponde. Hacemos libros que editamos en castellano y editamos en asturiano, primero porque podemos. Y podemos porque ambas lenguas son nuestras lenguas maternas, en castellano y en asturiano. O sea que no nos vamos a empezar a poner ese límite. Si pudiéramos hacerlo en bielorruso también, lo haríamos. ¿Por qué? Porque esto, entre otras cosas, una editorial necesita vivir no solo de las subvenciones, sino que necesita vivir de las ventas. Necesitamos hacer unas tiradas que sean mínimamente comestibles para el negocio. Entonces, hacer tiradas de libros de 500 libros, como es el que tendríamos que hacer solo en asturiano, eso no se puede soportar si no es a través de una subvención. Y nosotros no podemos circunscribirnos a vivir de una subvención, no queremos. Entonces, por eso editamos en asturiano y en castellano, y así podemos hacer tiradas mucho más grandes. Nuestros libros pueden llegar fuera de Asturias y pueden llegar fuera de España, y eso es un reconocimiento que también quieren los escritores y los ilustradores que trabajan para nosotras. Vuelvo a decir, si nuestra lengua materna fuera otra tercera lengua, editaríamos también esa tercera lengua. Editamos habitualmente pues, como 1750 ejemplares de cada libro, contando con que lo hacemos en asturiano y en castellano. Si lo hiciéramos solo en asturiano, la tirada tendría que ser como mucho de 500, como mucho. Editamos narrativa, editamos poesía y no editamos teatro. Y dentro de la poesía hacemos no poemarios, sino que tomamos una poesía y la transformamos en poesía ilustrada, en un álbum. ¿Por qué? Pues porque sencillamente los distribuidores nos dijeron que no les interesaban los poemarios y que no les interesaba el teatro, y que con los libros que nosotros editáramos así los pondrían en el último estante del último rincón de la librería. Entonces, ante esa disyuntiva, creo que en principio, y mientras seamos tan pequeñitos y tan débiles de momento, vamos a hacer un poco de caso a lo que nos dicen y vamos a ir, digamos, por donde tenemos que ir. De vez en cuando probablemente sacaremos libros, y yo creo que ya lo hemos hecho, libros que no necesariamente sean comerciales, pero tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay poco mercado del asturiano fuera de Asturias. Mira que lo estamos intentando, bien a través de los centros asturianos. A veces nos piden libros desde la Argentina, desde Argentina, desde México, pero luego está el problema del transporte, el eterno problema del transporte. ¿Cómo voy a vender un libro a, pongamos, 12 euros cuando resulta que luego cuesta 20 el que llegue hasta allá? Es complicadísimo, es complicadísimo. Entonces, a ver si buscamos la manera, nosotros y otra gente que edita en asturiano, de poder a través de, pues bien, a través de los centros asturianos, a través de estos grupos de influencia que hay ahora que se llaman DEVA,
de alguna manera, para que pueda llegar el asturiano a gente que de verdad está interesado, que está interesada no solo fuera de Asturias, sino fuera de España, pero que siempre chocamos con esos costes de transporte tremendos para que se puedan adquirir los libros. Sobre la literatura que se hace para niños en Asturias, yo creo que todavía hay poco, pero que lo que hay puedes encontrar, bueno, puedes encontrar muy bueno, puedes encontrar bueno y también puedes encontrar no tan bueno, pero lo que yo me quedaría es que tampoco hay tanto todavía. Comentando con otros compañeros editores, me dicen que tampoco se compra mucho literatura en asturiano para niños. Si no se compra literatura en asturianos para niños, al final se termina sin editar literatura en asturiano para niños. Yo creo que es una responsabilidad de las personas que creemos que el asturiano se tiene que potenciar y no tiene que morir, el tirar para adelante con ese tipo de ediciones y con este idioma. Y es también importante que, por ejemplo, en los colegios se compre literatura en asturiano, que no nos quedemos solamente en las clases de asturiano, sino que las bibliotecas públicas se doten de libros en asturiano. Nosotros hacemos libros, pero hacemos libros para que lleguen a los niños, para que se lean. A mí no me interesa hacer libros y que se me queden ahí parados. Hay veces que nos llegan textos, nos pasó con Aurelio González Ordes, que nos mandó unas poesías y que nos quedamos enganchadas con ellas directamente, porque vimos que de ahí podían salir, que eran libros que tenían como una posibilidad de imagen muy fuerte. Entonces intentamos buscar ese tipo de textos que sean evocadores, textos en los que se les pueda meter caña desde el punto de vista gráfico y que luego podamos tener esos resultados tan potentes en teoría que estamos llegando a conseguir. Hemos ido a la Feria del Libro de Guadalajara. Bueno, esta primavera hemos ido a Líder, a Barcelona, donde recogimos el premio nacional que nos dieron este año por cómo se hacen los libros. Ahora en noviembre hemos estado en la Feria de Guadalajara, en México, con el resto de compañeros del gremio de editores de Asturias, y iremos dentro de 3 meses o 4, en marzo, a Bolonia, a la Feria del Libro, que es exclusivamente infantil, intentando colocar y vender los derechos de nuestros libros. Libros que en caso de que se vendan, y esperemos que se vendan los derechos para editarse en otros idiomas, por ejemplo en polaco o por ejemplo en japonés, pues estos libros tendrán en sus títulos de crédito la reseña de que originalmente han sido escritos en asturiano, y eso para nosotros, para nosotras, es un verdadero orgullo, será un verdadero orgullo.